Bienvenidos al podcast Menseando, un espacio de Mensa México, la asociación de alto IQ, donde hablamos de todo y de nada a la vez. Así que agarra tu café, tu vino o tu mezcal y disfruta. Estás a punto de escuchar cómo divagamos. Las opiniones expresadas en este programa son personales y no reflejan las de Mensa México Asociación Civil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Menseando, el podcast oficial de Mensa México. Hemos crecido muchísimo en solo un par de episodios y eso nos hace muy felices, nos da ánimos para seguir haciendo este proyecto que no solo es de nosotros, es de ustedes. Y en esta ocasión, pues vamos a presentar con nosotros esta Tessa. Hola, ¿qué tal, Tessa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Espero que estén todos bien y bienvenidos. Me da mucho gusto de que haya más personas escuchándonos. La verdad sí se siente bien bonito que haya más personas pues interesadas en lo que decimos. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a ti, Tessa. Qué bueno. Y Equiza está con nosotros también. ¿Cómo estás, Equiza? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tessa, Pablo y a nuestro queridísimo invitado? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto estar aquí. Y como comentas, es increíble, la verdad, el crecimiento que hemos tenido, sobre todo del primer capítulo al segundo, el crecimiento en escuchas fue impresionante. Así que muchas gracias por esto y pues bienvenidos a su espacio. Muchas gracias. Y bueno, y en esta ocasión tenemos un súper invitado, un invitado bien especial. Él es Néstor Leal, él vive en Monterrey, tiene 46 años, él es ingeniero en electrónica de profesión, pero desde hace muchos años ya se dedica a diferentes temas de la salud. El día de hoy viene a hablarnos de varios temas que tenemos muy pendientes y que queríamos hablar de esto desde la sesión pasada. Él ya tiene 9 años en Mensa desde 2011, ha sido incluso secretario dentro del Comité Nacional. Así que bienvenido, Néstor, es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, Gracias, Néstor. gracias a ustedes. Un honor. Gracias por la introducción, muy acertada. Y como te decía desde la invitación, es un honor participar en esta plática con los temas que me invitaron a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Pues, en efecto, ese es parte de lo que vamos a platicar. Y tenemos una pregunta en realidad. ¿Qué pasa con las drogas y la inteligencia? Sí, directo. Esto nos gusta este tema porque realmente uno piensa a veces si ha visto películas en donde el protagonista consume pastillas y aumenta la inteligencia y hay algunas cosas pues que nos sirven como para herramientas de introspección, para conocernos más y yo soy un sabedor y todos los aquí sabemos que de alguna manera tienes esta conexión directa con no solamente drogas, cambiamos el nombre, ¿qué le podemos llamar? Enteógenos, herramientas de introspección, ¿cómo lo llamarías de entrada? Psicotrópicos. Sí, pues es que hay que tener mucho cuidado con esa definición de drogas, porque pues droga puede ser un medicamento alopático que consigues en la farmacia, o puede ser la televisión, o puede ser el azúcar. En fin, hay un libro buenísimo que me gustaría recomendar que se llama Food of the Gods de Terence McKenna, que precisamente habla sobre lo que es considerado una droga y lo que es clasificado erróneamente como droga. Entonces, si te referías a las sustancias de introspección como el DMT, LSD, psilocibina, mescalina, que son típicamente usadas, bueno, también se conocen como enteógenos y son típicamente usadas para rituales, por así decirles de alguna manera, yo no las considero drogas. Bueno, entonces, exacto, tienen como algún otro nombre. ¿Y cómo te iniciaste en este mundo? ¿Cómo llegaste a este mundo de los enteógenos, del DMT? ¿Qué tipo de sustancias has probado? Pues cuéntanos un poquito de qué es lo que tiene, qué relación y por qué te trajimos aquí, esa es la verdad. Sí, gracias. Pues mira, todo empezó precisamente con mi viaje de salud cuando yo estaba un poco perdido en salud, con sobrepeso, dormía mal, bueno, había ciertos familiares también con problemas. Empecé a estudiar mucho, como creo que una característica que nos identifica mucho a los miembros de Mensa es que muchos somos autodidactas.
polímatas o como le quieras llamar, somos muy curiosos, entonces investigamos mucho. Entonces me metí de lleno a estudiar muchos temas de salud y lo que empezó estudiando las dietas, por así decirlo, terminó en mí certificándome en un instituto en San Diego con un gran maestro, Paul Chek. Paul Chek también, bueno, después de un largo camino, 4 años aproximadamente de trabajar con él y con todos los estudios que conlleva, resulta que él también se dedicaba a bueno, tenía estas herramientas que típicamente se le conocen como chamanismo, ¿verdad? Y es complicado entrar a la definición de chamanismo, pero básicamente él me despertó la espinita de explorar esta rama. Y fue bien interesante porque dijo, ¿sabes qué? Nada más, bueno, no me lo dijo a mí personalmente, nos lo dijo a todo el grupo porque todo el grupo estábamos interesados. Y dice, tengan mucho cuidado porque hay muchos charlatanes. Entonces, si ustedes tienen el interés de probar alguna sustancia que es tradicionalmente usada por chamanes, pues tengan cuidado de que no sea, bueno, primero, que sea referido y que no los vaya a dejar peor de cómo llegaron. Sí, entonces pues eso a mí me sembró así como que la duda y regresando a México me puse a buscar y buscar y buscar. De hecho tardé como aproximadamente 3 años en encontrar a alguien decente y confiable a quien podía yo confiar estar una noche en una sesión de, pues yo diría terapia, en una sesión de ayahuasca, en este caso fue, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Down the rabbit hole, así hacia el agujero, hacia el agujero del ratón, digo, del conejo. Oye, ¿y eso fue en Monterrey o en dónde fue? Sí, fue con un gran amigo, que ahora es un gran amigo, Guillermo. Él vino a Monterrey a hacer una ceremonia y bueno, platicar como lo conocí es muy largo. Pero el chiste es que Memo tiene ahorita creo que ya 18 años compartiendo esta medicina de ayahuasca. Él va regularmente a Perú. Y bueno, pues tenemos, pues, por así decirlo, la bendición de que él va a Perú, trae la medicina de un lugar confiable, de alguien que la prepara correctamente, y viene hasta acá la medicina. Es decir, no tenemos que ir hasta Perú nosotros a tener la experiencia. Eso no significa que yo no haya ido. Sí, ya fui a Perú, fui a entrenar con un maestro, ya por un periodo, creo que la última vez que nos vimos tú y yo en persona platicamos de eso. Estaba yo de visita en la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Y estaba a Sí, punto sí, de sí, me tomar el acuerdo. avión. Sí, estaba a punto de tomar el avión hacia Perú. Fue un viaje de 3 semanas, pero fue una semana en la selva. Wow. Y Ush, bueno, loquísimo. sí. Oye, Néstor, ¿y cuál es la diferencia? Mucha gente normalmente entra, ¿no?, a este mundo por lo famoso, ¿no? Le hace el peyote, la ayahuasca, algunos por los hongos. ¿Realmente existe una diferencia real en los efectos o en el tratamiento o en la manera en la que se tiene que aproximar uno a cualquiera de estas diferentes variedades de medicina alternativa? ¿O en general todos son lo mismo, nada más que con un diferente approach? Pues mira, sí hay muchas sustancias de introspección que son consideradas similares, ¿verdad? Psicoactivas, podrías decir psicotrópicas, enteógenas. Las más populares en México, o las que se hablan de más, pues más comúnmente es ayahuasca, que su compuesto activo es el DMT. Los hongos, muchos les dicen hongos alucinógenos, a mí me gusta decirles niños santos, su sustancia activa es psilocibina. El peyote, que nosotros por respeto le decimos el abuelo o jicuri, su sustancia activa es la mescalina y quien quiera leer más al respecto puede
puede remontarse a los libros de Carlos Castaneda, de las enseñanzas de Don Juan. Ahí se explica muchísimo sobre el tema de la mescalina. Y está, ¿qué más? El LSD, algunos lo consideran como, también es semisintética, entonces a mí no me gusta mucho, porque pues no sabes la pureza, no sabes, vamos a decir, pasó por un laboratorio. Ok. Y existe otra sustancia muy, muy fuerte, la iboga, es la sustancia activa, es ibogaína. Un viaje de estos puede durar hasta 24 horas, según me dicen, yo nunca lo he probado. Ahora, tu pregunta específica, ¿son diferentes o son iguales? Funcionan similar, pero todas van a tener diferencias marcadas, ¿sí? Por cierto, se me olvidó mencionar, a la ayahuasca también se le conoce como la abuelita. La abuelita ayahuasca, el abuelo jicuri, los niños santos son los honguitos. La iboga no conozco su nombre sagrado, ¿verdad? O de respeto. Por ahí en algún episodio del podcast de Tim Ferriss, me acuerdo haber escuchado a alguien que sí hablaba de las diferencias marcadas, pero no lo traigo en memoria. Habría que remontarse a alguno de los episodios, porque Tim Ferriss ha hablado muchísimo de ellos, de todos los enteógenos. Sí, los efectos son un poco similares, como decía, pero por ejemplo con ayahuasca es muy común, la gente dice, ayahuasca es muy pesada, es muy ruda, porque usualmente viene acompañado de un desconfort físico donde vomitas. Con el tiempo vas trabajándola y no es tan común vomitar, ¿verdad? Pero necesitas trabajarla. Con los honguitos o los niños santos que puedes consumir en Oaxaca, te vas con un maestro por allá y puedes tomar una ceremonia privada con ellos. Usualmente el desconfort físico no es tal como el de la ayahuasca. La ibogaína sí, es muy fuerte según me han explicado. Mezcalito o mezcalina, que es el jicuri o peyote, sí hay algo de desconfort, es una sustancia súper, súper amarga. Entonces, pues eso es, básicamente es más como lo físico y la duración por así decir, el viaje o la experiencia. Ok. Apenas aquí en Toluca cerraron el centro histórico. Entonces, pues, por algunas, por razones familiares, tuve que salir a comprar cosas, comprando tinta para imprimir en el centro, bueno, en la Plaza de la Computación. Tuve que pedir la tinta y los cartuchos, así como si estuviera comprando ilegal. Entonces, fue así de, oigan, ustedes tienen tinta para imprimir. Entonces así fue como me sentí como haciendo algo ilegal, ¿no? Porque estaban las personas afuera de la Plaza de la Computación vendiendo sus cosas porque no se podía entrar. Entonces la única forma de que pudieran seguir vendiendo era estando afuera. Entonces, pues mi pregunta es más bien, ¿todas las drogas tienen que ser ilegales? El problema que yo veo es que precisamente hay sustancias que como no están reguladas, quién sabe qué te puedan vender y quién te lo va a vender y de dónde vienen y cómo fueron preparadas. Sí, entonces, por ejemplo, uno puede ir a Perú y bajándose del avión, el taxista te puede decir, oye, vienes a probar ayahuasca, te puedo llevar con un chamán. Y tú, pues órale, llévame, pero pues no sabes quién va a ser, no sabes cuáles son sus principios, sus valores, no sabes qué prepararon, cómo lo prepararon, qué tiene, y tú crees que por estar allá va a ser algo que es lo que la mayoría de la gente ha probado. Está bien, te puede ir bien y a lo mejor sí es, ¿verdad? Luego, por ejemplo, el LSD, que típicamente lo venden en las calles como papelitos, pues quién sabe qué le pusieron a ese papelito, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque luego pueden ser algo apócrifo y puede hacerte muchísimo daño. Creo yo, y eso es mucho de mi filosofía de dieta, es entre menos procesado esté y si tú puedes ver la planta
o el animal y tú lo vas a procesar, es muchísimo mejor, ¿verdad? Es decir, que no venga empacado, que no sea procesado por nadie más. Entonces, si tú típicamente vas a Real de 14, por ejemplo, y vas a hacer una ceremonia de peyote, pues te vas a ir con los chamanes y tú mismo tienes que recolectar los peyotes. Entonces, no tienes que andar a escondidas en un mercado negro, en una ciudad, buscando y dando claves para poder conseguir lo que estás buscando. Mejor vete al lugar donde está. Es, por ejemplo, si quieres tomar hongos, pues vete a Oaxaca y los mismos chamanes, los mismos guías te van a pedir que lo recolectes junto con ellos. Entonces, no es como que te están dando una píldora y quién sabe qué trae, o un chocolate y quién sabe qué trae, ¿verdad? La ayahuasca es un poquito más así, más curioso porque pues es un brebaje. Y usualmente ese brebaje lleva dos sustancias, que es la chacruna y la ayahuasca. Entonces, pues sí, probablemente quién sabe qué le habrán puesto, pero una vez que la pruebas, la verdadera, con alguien de confianza, sabes reconocerla correctamente. Por el sabor es muy, muy, muy específico, ¿verdad? Entonces, pues mi recomendación es no buscar estas cosas en un mercado negro en una ciudad. Y también tengo otra duda. Ahora que lo dices, entonces para ti l- l- no sería no quiero decir droga, sino una sustancia recreativa, sino sería algo más espiritual, o sea, no es así de, ay, estoy aburrido, voy a agarrar, no sé, algo, sino para ti eso es algo más, es algo más personal, o si lo utilizas como algo recreativo. No, yo nunca lo utilizo como recreativo, jamás. Todo es espiritual, introspectivo. Nunca, 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 recreativo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Eh, he estado muy de cerca de una asociación que se llama MAPS. Es una asociación en Estados Unidos que se llama, MAPS significa Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, MAPS. Y precisamente tengo un manual de parte que está publicado por ellos. Es un manual que se utiliza para entrenar a gente que pueda apoyar en situaciones como raves, fiestas, o cualquier, cualquier evento donde precisamente la gente por inconsciente los use de forma recreativa. ¿Qué puede suceder mal? Por ejemplo, puedes tener el viaje de tu vida y a lo mejor la mayor introspección, pero de repente, por ejemplo, tú, digamos que vas a un rave y te echas unos hongos y de repente, ¡boom!, recibes todas las respuestas del universo y bueno, pues tú estás en tu rollo, y luego pues hay un desastre en la fiesta, llega la policía y tú estás en tu introspección y de repente acabas en el bote. Y entonces lo que pudo haber sido la mejor experiencia de tu vida terminó siendo la peor, ¿verdad? Entonces, estas personas que son entrenadas por MAPS, utilizan este manual del cual yo tengo una copia, precisamente para apoyar y entender a las autoridades cuando lleguen a buscar a gente y llevárselas a la cárcel porque están haciendo algo ilegal. Es, a ver, permíteme ayudar, yo estoy entrenado con estudios psicológicos, con estudios psiquiátricos, con apoyo moral a esta persona que no está en su estado normal de conciencia. Necesita un apoyo. El llevarlo a la cárcel no va a ayudar en nada y le vamos a hacer un daño peor a él y a muchas otras personas. Entonces, es por eso que se le da la seriedad y MAPS precisamente es una asociación que está abogando y luchando para que estas sustancias sean legales. En muchos lugares ya es legal o digamos que no es ilegal, pero deben ser consumidas solamente bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, pueden ser asistidos, le llaman terapia asistida con psicodélicos, ¿sí? Entonces es un psicólogo, es un sacerdote, es un guía, es un psiquiatra que acompaña a una persona, ya sea one on one, o sea, uno a uno en una sesión personal o en un grupo de personas. Incluso, por ejemplo, hay quienes aseguran que Alcohólicos Anónimos
apoyaba, bueno, el fundador era un gran promotor del uso del LSD para dejar adicciones, ¿verdad? Que de eso podemos seguir hablando en un ratito más. Pero terminando de contestar lo que decía, lo que preguntaba Tessa, es nunca como forma recreativa, siempre con introspección, con respeto y con mucho cuidado. Oye, Néstor, y una pregunta. Realmente, por ejemplo, aquí en México ahorita es bastante común por ejemplo, viajar a mi tierra, Tulum, Playa del Carmen, estas zonas, Bacalar, ahorita también está poniendo muy de moda, Con a los buscar Tuluminatis. con los Tuluminatis exactamente a hacer Tuluminadas. Ajá. Y es muy común ahorita ir para allá precisamente en un afán de buscar precisamente este tipo de medicinas, ¿no? De exploración. Pero lamentablemente, si algo caracteriza a cualquier cosa que se termina convirtiendo en negocio, tú lo has dicho, pues al final son los charlatanes, ¿no? ¿Tú qué recomendarías a quienes nos escuchan para darse cuenta que realmente están en una ceremonia real, ¿no? No una ceremonia que busque sacarles dinero, sino una ceremonia que busque una introspección, ¿no? Real, más allá de costos o más allá de que sea en un lugar en particular. ¿Cómo es una ceremonia de esto? Por ejemplo, de Niño Santo. Pues mira, usualmente si no es alguien recomendado, es bien raro llegar ahí. Digo, hay gente que viene desafortunadamente así como el borras, lo avientan al ruedo y pues a ver qué se me aparece. Desde ahí está mal, ¿verdad? Primero deberían de buscar a alguien recomendado. Una vez que encontré a alguien que se me abrió la puerta, me sobran oportunidades para participar en ceremonias con, con, con toda la seriedad, ¿verdad? Usualmente se usan instrumentos tradicionales, es alguien reconocido, es alguien con los que ya han ido personas, amigos míos, tiene una buena reputación, vamos, tampoco es algo como que los investigas en internet y aparece toda su biografía, pero sí al menos sabes de personas que han asistido una, dos, tres o cuatro ceremonias con ellos y pues están satisfechos y están contentos. Eh, mm, Precisamente mi amigo Memo tiene un canal de YouTube que voy a recomendar. Es el canal de Memo, de mi querido amigo Memo, se llama Ayahuasca México. Así lo pueden buscar en YouTube. Y él precisamente responde muchas preguntas sobre la seriedad del uso de ayahuasca. Y una de ellas, recuerdo, son pequeños episodios de 10 minutos. En una de ellas hacían esa pregunta que tú decías, ¿cómo reconocer a un buen chamán? ¿Cómo reconocer a una buena ceremonia? Bueno, pues, o sea, si tú vas a hacer una ceremonia, es como hacerle una pequeña entrevista a la persona que te va a administrar la ceremonia. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde has entrenado? ¿Quién te prepara la medicina? Desafortunadamente, en la primera experiencia, la mayoría de la gente no sabe de esto, ¿verdad? Ya después vas descubriendo. Pero precisamente estamos, a través de mi plática y del canal de Memo, pues estamos tratando de educar a la gente que pregunte lo indicado. Otra vez, ¿cuál es la experiencia del guía? ¿Con quién ha entrenado? ¿Cuáles son sus maestros? ¿Qué sustancia va a dar? ¿Cómo la preparan y cómo la trae y cómo la consigue? ¿Sí? Este, Usualmente, si ya es recomendado, te dicen de los métodos que utilizó. Usualmente es una ceremonia tradicional, debe llevar música tradicional o música, le llaman de medicina. Y son canciones, letras que usualmente hablan del perdón, del amor, de mi lugar en el universo, de la creación, o sea, son temas precisamente que suman a tu vida, ¿sí? No son temas que te van a restar. Por ejemplo, si tú te fumas un DMT o te tomas unos hongos y te vas a un rave, pues sabrá Dios qué están diciendo las letras de las canciones, ¿verdad? Entonces, sí, usualmente a los guías los reconoces también por su repertorio musical, ¿sí? Muchos de ellos ya hasta tienen canciones que graban en YouTube o en ciertos canales
¿cómo se llama? SoundCloud también, o en Spotify, y puedes encontrar mucha música de ellos. Por ejemplo, uno de mis maestros, aparte de Memo Ruiz, es Alonso del Río. Y Alonso del Río es súper reconocido. Es una persona que tiene más de 40 años compartiendo ayahuasca. Entonces, pues sí, ir a una ceremonia con él, es claro que va a ser súper seguro. Ahora, él también va a Cancún de vez en cuando, una vez al año, 2 veces al año, no lo sé. Entonces, yo esperaría buscar a alguien reconocido y llegar con ellos. Ahora, me atrevería a decir, pues, que compartan mis datos, y me busquen por ahí, manden un mensajito y yo, ya dependiendo de la ciudad, del estado donde estén, pues ya les puedo yo recomendar a alguien de confianza, más fácil. Claro, sí, eso está mejor. De hecho, Claro. al final ya pasamos por la parte de las recomendaciones, Así sobre es. todo dónde pueden encontrarte. Ujú. Yo tengo que contarte que yo he estado, bueno, tengo que empezar que mi experiencia con toda esta parte de los enteógenos y de las sustancias psicotrópicas comenzó con alguien a quien quiero mucho, es alguien que tuvo esta experiencia, para ella fue súper maravilloso, realmente fue alguien que se acercó a toda esta parte y llegó por lo mismo que te hace cualquier planta medicinal, es un llamado, ¿no? Y ella llamó, llegó, entró a todo este mundo y yo descubrí muchas cosas, curioso como soy, curioso a nivel ñoño a veces de preguntar mucho y de investigar mucho, pues me Típico. llamó mucho la atención. No, además, sí, claro, porque mensan. Hay una parte muy interesante en donde nosotros, o yo por lo menos, soy muy escéptico con muchas cosas. Yo me acuerdo que la primera vez que viajé a Europa iba con la mentalidad de, ¿qué tienen las pinches europeas que no tengamos nosotros, ¿no? Y cosas así. Yo iba con esta mente escéptica y finalmente, pues bueno, me aprendí que había otras cosas distintas a lo que yo tenía en mente. No es que tengan más o menos, sino que son unos mundos diferentes y me Claro. regresé fascinado. Me pasó a mí justamente con esta parte de la ayahuasca. Obviamente yo al principio probablemente decía, ¿cómo va a ser esto, no? O sea, pues sí, está chido drogarse, pero nada más. Una parte que realmente no terminé por entender hasta la primera vez que yo fui a una toma de ayahuasca. Ujú. Y yo fui con esta persona que para mí quiero mucho, admiro mucho y me enseñó demasiado. Ella tenía una chamana y ellos organizan hoy en día retiros pues en Puebla, en Tepoztlán, en Chiapas, y organizan estos retiros en donde van y lleva una terapia también, hacen terapias grupales, todo el mundo platica, un poco de apegos, trabaja, o sea, finalmente no nada más es toma la ayahuasca, pero he escuchado de muchos lugares en donde dicen toma la ayahuasca y listo, o sea, no, aquí no hay terapia y conlleva. De hecho, yo algo que descubrí fue justamente que ella cuando regresaba después de sus terapias, pues platicábamos mucho y no es lo mismo que la medicina, que la abuelita, que el abuelito te muestren estas enteógenos. Finalmente, aquí hay algo que quiero yo dejar bien claro y que es algo que me llama mucho la atención. Son herramientas de introspección, pero entrar a ti mismo no quiere decir que ya lo tengas resuelto. Es como entras a una casa y te dicen, ¿sabes qué? Hay que arreglarla. Entras a la casa y ves que no funciona la llave del agua, del lavadero, que no tiene luz en una habitación, que, ok, ya entendiste los problemas, pero ahora la pregunta es, ¿cómo le haces Claro. para poder mejorarlo, ¿no? No quiere decir que pues no funciona el baño. No sé plomería, no sé cómo demonios voy a arreglarlo. Ahora tengo que aprender plomería por acá. Tienes que buscar a un experto en plomería, pero al menos ya sabes cuál es el problema. Antes no sabías porque estabas a ciegas. Exacto. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, yo bauticé en mi cabeza algo que llamé la terapia post-ayahuasca. Después de que ella regresaba y hablábamos y todo, teníamos una sesión como de pareja de terapia en donde ella me platicaba y yo daba mi retroalimentación. Y bueno, finalmente también hay mucha parte en donde ella a veces siento que decía, no es que no me entiendes porque no has estado ahí. Así que en algún momento decidí ir. Y en lo personal ha sido de las experiencias más maravillosas que he tenido, porque te hace ver justo hacia ti mismo, ¿no? Claro. Me empecé a involucrar, finalmente esta chica terminó por meterse realmente a este mundo, tanto así que se fue a dietar también más de 21 días en, Wow. en la selva. Hay que ser
brave, ¿cuál es la palabra en español? Bravo, o sea, duro, pues, Sí, sí, valiente. valiente, sí, hay que ser valiente, pero dice 21 días, si una semana, Definitivamente ella es muy valiente y la admiro mucho por eso, porque estuvo ahí, aprendió a sacar justo la ayahuasca, la chacruna, a cocinar, ella cocinaba junto con la claro, gente, finalmente, y de hecho tuve la fortuna de que en algún momento sus maestros de Perú vinieron aquí a Ciudad de México justo antes de que empezara la pandemia, ellos de hecho se regresaron en un vuelo humanitario a Perú porque dijeron, no, se va a poner horrible, vámonos a regresar. Pero conocí a dos de sus maestros, padre e hijo. Yo me acuerdo que los vimos en el aeropuerto y neta conocerlos, así como, wow, qué energía emana de esta gente que termina por contarte dos, tres cosas y terminas babeando, como, o sea, se siente realmente la se energía siente, de exacto, sientes la vibración, es algo bien curioso. Pero sí, sí, sí. completamente de acuerdo, se siente muchísimo. Y esto me llamó mucho la atención y por qué quiero contar esta historia, porque tú lo que decías es justo la confianza que te da el hecho de saber quién la hizo, cómo la hizo, pero además tiene mucho que ver la intención. Digo que esta chica, Gaby se llama, Gaby realmente está muy involucrada en esta parte de todo lo que tiene que ver con medicinas ancestrales, incluso pues tiene amigos realmente, hace círculos de rapé, o sea, todas estas cosas en donde de alguna te compra medicina, trae medicina directamente desde Perú, incluso unas que ella dice, es que esta tiene diferencia. ¿Por qué? Porque pues esta la compramos, esta se hizo en Brasil, quién sabe quién la hizo, realmente la importamos, no sé qué. Esta yo vi cómo la hizo, conozco al maestro, la intención que le ponen. Y Claro, voy a contar la cosa de que yo escuché la conversación entre uno de sus maestros y Gaby que platicaban acerca de cómo poner el rapé y de qué servía el rapé, pues para los que no saben, si mal no me equivoco, y perdón, corrígeme si estoy diciendo bobadas, es que es tabaco prácticamente, ajá, molido, bien fino, súper fino. muy exacto, con hoja de cocaína, hoja de Mm, coca. ajá. Hay varias mezclas, pero sí puede llevar hoja de coca, puede llevar cenizas de ayahuasca, de chacruna, puede llevar, pues hay infinidad de plantas medicinales. Pero Perfecto, la base es tabaco, ajá. correcto. Entonces el rapé básicamente pues se inserta a través de la nariz, a través de pues, un aparatito para proyector, exactamente. Y incluso hay unos proyectores que tú desde tu boca hacia tu propia nariz, ¿no? Claro, Bueno, ellos hablaban de cómo sí. proyectar el rapé, que a veces funcionaba, a veces no. Y yo me acuerdo que el chamán le decía, es que todo tiene que ver con la intención. Yo me acuerdo cuando ponen el rapé, toman el proyector, cierran los ojos, lo encomiendan, le ponen una intención a esa. Y entonces es imposible que cuando has estado en presencia de este tipo de cosas, no creer en la parte energética, en la parte de todos son, es imposible no creer. Claro. Por, por mucho que digas, no, yo soy súper escéptico y yo no creo en estas cosas, de verdad llegas a un momento que dices, lo somos. O sea, no hay manera de no creer. Y bueno, o sea, realmente mucha gente lo ha tomado, ¿no? O sea, mucha gente incluso escucha un podcast muy bueno en donde habla la gente también de cómo ha consumido este tipo de cosas y cómo ha cambiado su vida, ¿no? Cómo le encuentran un sentido a la vida. Sí, Solamente claro. con Eh, estas de introspección. eliminado precisamente adicciones. Por ejemplo, es muy curioso que este tipo de ceremonias o sustancias dentro de las ceremonias sean utilizadas precisamente para trabajar adicciones a otras sustancias, ¿verdad? Por eso yo no lo veo, y no es que esté sustituyendo una por otra, ¿verdad? Simplemente te hace despertar y ver de que, ájoles, soy adicto a este refresco que tiene alta cantidad en azúcar y que me está haciendo mucho mal y que a futuro me va a crear problemas de diabetes, me va a crear, no sé, me van a cortar un pie o qué sé yo, o sea, se puede complicar, ¿verdad? Pero te hace ver esa negación que tenemos de una adicción, que puede ser el alcohol, puede ser la cocaína, la heroína, puede ser un videojuego, puede ser la adicción a los juegos, a muchísimas cosas, ¿no? Y esto lo que te hace, te va a ahorrar muchísimas visitas un psicólogo. Sin embargo, no significa que no necesites el psicólogo. Ahora, si un psicólogo ayuda con esto, te va a hacer trabajar muchísimo más rápido. Pero es muy importante lo que dices, y esto complementa la pregunta que tenía quizá,
¿Cómo es una ceremonia? Bueno, lo primero que debe suceder es marcar una intención. Cuando va a arrancar la ceremonia, la intención se hace en voz alta. Entonces, menciona a cada quien lo que quiere trabajar esa noche. Todo el mundo sabe lo que debe trabajar, lo que está mal en uno mismo. A veces esa intención puede ser tan privada y tan personal que te da pena mencionarla, ¿no? Entonces, pues puedes mencionar una general, pero por dentro todos sabemos qué es lo que tenemos mal y que necesitamos trabajar y corregir. Y bueno, la idea es que durante la ceremonia la energía se va a ir, en cada quien se va a ir por ese lado de tu intención. Y al final es súper importante, al día siguiente, en la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, a la hora que despierten, la integración, que era lo que tú decías, Pablo, cuando regresaba Gaby, ¿verdad? Que regresaba de su ceremonia, pues tenías como un momento de plática y que es una apertura donde pues revives y platicas de todo lo que te sucedió y todo lo que viviste. Yo usualmente a las ceremonias llevo un diario y siempre apunto todo lo que experimenté y las enseñanzas que tuve. Entonces, en esa integración o retroalimentación es donde vas a tratar de poner como los puntos a accionar, ¿verdad? Decir, como decías, pues ya vi que requiero cambiar la plomería. Bueno, ¿y qué necesito hacer para cambiar la plomería? Bueno, pues necesito pues, materiales, necesito un buen maestro, necesito un buen plomero. Entonces, te permite ir a buscar y hacer esas acciones. Antes ni sabías que tenías mala la plomería, ¿verdad? Por utilizar tu misma metáfora. Entonces, es muy importante que existan en una ceremonia, primero, la intención y la retroalimentación. Entonces, eso de que te dan la ayahuasca, pues ya te puedes ir, o te vas al rey, ¿verdad? Eso no debe ser. Te debes de quedar en el grupo, trabajando la energía ahí, trabajando las visiones que vas a recibir esa noche. Y en la mañana compartir con el grupo de una manera como grupal. Y si es posible, usualmente hay psicólogos o hay guías que después te pueden seguir acompañando en un trabajo post ceremonia que puede durar una semana, 2 semanas o hasta meses, ¿verdad? Idealmente unas cuantas semanas. Y una pregunta, Néstor. En este aspecto, digo, mucha gente realmente no se anima a realizar estos procedimientos alternativos, precisamente por el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a una reacción más allá de una reacción física, ¿no? Creo que todos hemos escuchado lo que comentas, ¿no? La ayahuasca te hace vomitar, el peyote te puede meter una subida espantosa. No sé, siempre esta idea del qué me va a hacer la droga, ¿no? Hasta qué punto, bueno, la droga o en este Sustancia. caso, Dejámoslo en sustancia. la sustancia. Realmente, digo, entiendo que esto es un proceso personal y que cada persona lo vive de una manera diferente, como mencionó Pablo, seguramente tiene sus historias, o sea, toda la gente que ha vivido esto como tal, pero ¿cómo es el proceso? O sea, alguien que realmente sepa que lo necesita, que lo quiere hacer, pero que le da miedo, ¿cómo es el proceso, vamos a decirlo, por libro, de esto que viene? O sea, ¿qué es lo que siente una persona? ¿Qué es lo que ve? ¿A qué se deben estas reacciones precisamente? ¿Y qué le recomendarías a la gente que insisto, no lo hace tal vez por miedo o por tabú y que realmente no es algo malo, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, uno puede hacer cosas que haya escuchado la gente, pues, que erróneamente las clasifican como malas, ¿verdad? O como drogas, ¿verdad? Entonces, primero, si tienen miedo, idealmente es que ni lo hagas, ni se te ocurra, porque el miedo es el enemigo número uno de una situación así. Porque una vez que consumes la medicina es dejarte llevar y no hay vuelta para atrás. No hay nada que lo vomito y ya se me pasa el efecto. No, no, no. Una vez que lo consumiste, ahí vas a estar metido 6 horas mínimo. Y como dice mi maestro Memo, les tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que si están teniendo lo que ustedes conocen como mal viaje, en 6 horas se les va a acabar. Nada más aguanten. La mala es que si están teniendo un viaje terrífico, o sea, no terrífico, genial, maravilloso, desafortunadamente en 6 horas se va a acabar. Entonces disfrútenlo y aprovechen las enseñanzas, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, nunca debes de forzar a alguien a una ceremonia. Siempre tiene que ser por tu propia voluntad. O bueno, por su propia voluntad. El llamado, ¿no? Lo que yo te decía, o sea, te llamo. Sí, tiene que ser un llamado. Y usualmente es bien raro porque yo, si me preguntabas hace 20 años, yo te diría, ¿qué es eso? Eso está mal, tengo miedo, ¿qué se me va a presentar? Mis demonios o mis dragones interiores, no estoy preparado para enfrentarlos. Y obviamente pasa un tiempo, estudio psicología, estudio filosofía, reconozco muchos de mis problemas y digo, ¿sabes qué? Bueno, y se me van presentando libros, documentales, y voy viendo que se puede hacer esto con una seriedad pues interesante y repienso y cambio mi forma de pensar y digo, bueno, a lo mejor sí ya es un momento para hacerlo, pero bajo qué condiciones. Entonces empiezo a estudiar y para ello, bueno, pues también puedo mencionar un montón de libros que yo leí antes de tomar mi primer ceremonia. Una de ellas, uno de estos libros es que también se los recomiendo a todos los que quieran tomar una ceremonia por primera vez. El libro se llama The Psychedelics Explorer's Guidebook. Es como la guía para el explorador de psicodélicos. Y este libro precisamente tiene una buena introducción por grandes maestros como Alan Watts, como Ram Dass, Aldous Huxley, sobre el uso que ellos le daban y la experiencia, lo que experimentaban y cómo integrarlo con tu vida y tus problemas emocionales y mentales. Pero luego viene una pequeña guía para precisamente el que va a ser el guía en una ceremonia, en una ceremonia guiada, ¿verdad? Entonces, como guía, tienes que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, algún distanciamiento físico, tal vez el contacto físico no debe ser tan permitido, dependiendo quién sea, cómo sea la situación. No está permitido el contacto sexual, también súper importante. Bueno, hay una La serie. dieta, ¿no? La comida que Sí, comes, que claro, incluso sí, la comida que debe de tomar tanto el guía como el que lo va a experimentar. Luego viene otro capítulo donde te explica todo lo que puede salir bien y todo lo que puede salir mal y cuáles son los pasos para salir de eso que puede salir mal, ¿verdad? Si queremos etiquetarlo como mal, ¿verdad? Y bueno, ya después viene una serie de casos en ese libro donde pues, se utiliza como para herramienta de creatividad. Pero, bueno, ese es uno de los libros que yo recomiendo. Hay otro que se llama The Holotropic Mind, de Stan Grof. Es un psiquiatra que todavía vive y bueno, utiliza tanto sustancias como respiración holotrópica. Tú puedes inducir estos estados alterados de conciencia con respiración, hiperventilación, por ejemplo. O puede ser por inanición, a lo mejor no comiendo por muchos días. O puede ser por aislamiento en una cueva, en una montaña, en la selva. Hay muchas formas de inducirlo. Puede ser con ruidos, con tambores. Es decir, no necesitas consumir una sustancia como esta, porque incluso hay otro par de libros, por ejemplo, DMT, The Spirit Molecule de Strassman, Richard Strassman, How to Change Your Mind de Michael Pollan, que ambos explican cómo nuestro cuerpo endógenamente puede producir DMT. Entonces, si nosotros le damos esas condiciones adecuadas al cuerpo o se nos presenta, porque puede ser una situación bastante como cercana a la muerte, por así decir, un accidente que tengamos, nuestro cuerpo lo va a producir endógenamente y se van a inducir estos estados alterados de conciencia, ¿verdad? Entonces, en estos 4 libros que mencioné pueden encontrar muchísima información que con seriedad les va a dar la confianza de poder intentar una de estas ceremonias y quitarse todos esos miedos. Obviamente vas a enfrentar a tus dragones, a tus miedos, pero no es nada de lo que tú no conozcas, ¿verdad? O sea, tú sabes a qué le tienes miedo. Es como, a mí, por eso me encanta la historia de Batman, que fuera de, muchos lo consideran como un superhéroe, realmente es un superhumano. O sea, él le tenía tanto miedo a los murciélagos
que un día enfrentó su propio miedo, se mete a la cueva y se pone enfrente de todos los murciélagos y dice, ¿sabes qué? Me voy a convertir en un murciélago porque es mi miedo más grande, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Voy a enfrentar mis miedos. La gente toma drogas como, no sé, heroína, cocaína, alcohol, para olvidarse de sus problemas, para no enfrentar sus miedos. Y estas sustancias, el DMT de la ayahuasca o la psilocibina de los honguitos, la mescalina del peyote, no te va a hacer que no sientas, al contrario, vas a hipersentir a un 200, 300, 500%. Entonces, si realmente estabas buscando no sentir nada, estás en la sustancia equivocada, porque aquí vas a llorar, vas a tener dolor, vas a tener felicidad, vas a tener tristeza, vas a pasar por todo el abanico de emociones, pero al final vas a tener una enseñanza. Cuando tú te ahogas en alcohol, lo que haces es dejar de sentir. Y acá, al contrario, vas a sentir, pero en un nivel impresionante. Vas a aprender muchísimo. Yo tengo una duda. Bueno, ya Adelante. más o menos lo has estado como coqueteando, pero quisiera así que fueras un poquito más directo. ¿Por qué intentarlo? ¿Por qué ir a una ceremonia? Precisamente porque ya estás cansado de estar evitando tus problemas. ¿Sí? La gente es muy fácil aventar los problemas abajo de la alfombra. ¿Y sabes qué? No, voy a enfrentarlos, voy a agarrar al toro por los cuernos. Voy a la ceremonia. Y si tú dices, ¿sabes qué? Sé que tengo un serio problema con la adicción de la Coca-Cola. Todos, no es algo terriblemente malo, pero sabemos que no es precisamente un alimento nutritivo, ¿verdad? Pero como tiene azúcar, puede ser altamente adictivo. Puede ser el pan, ni siquiera hablemos de marcas. Puede ser el pan, puede ser una adicción a los carbohidratos que merman a tu salud. Entonces dices, ¿sabes qué? Voy a agarrar el toro por los cuernos. Y estoy hablando de algo muy básico. Hay problemas muy, muy graves que puede ser una adicción de una codependencia emocional. Por ejemplo, que estás con tu pareja entre que cortas y que andas, cortas y andas, cortas, y es una necesidad de que quieres que te quieran, pero tú no quieres, y luego hay violencia verbal, y entonces no te das cuenta que estás en una codependencia y de repente dices, ¿sabes qué? Quiero encontrar, o sea, no entiendo por qué, si sé que estoy mal en esta relación, ¿por qué sigo aquí? Y es porque estás cegado. O a lo mejor tienes miedo a quedarte solo o a no encontrar a alguien después, ¿verdad? Y digo, hay problemas innumerables, podemos hablar de que lo mismo con el trabajo, con el dinero, con un montón de cosas. Entonces lo que haces es que primero reconoces cuáles son tus problemas, y dices, ¿sabes qué? Voy a agarrar el toro por los cuernos, voy a ir a una ceremonia. Y entonces esa es tu intención, vas y te vas a encontrar con esos demonios. Pero ya como adulto, pueden ser traumas también, pueden ser traumas infligidos por otra persona externa, por un padre, por una pareja, por alguien que te asaltó en la calle, que pues son experiencias que mucha gente no le gusta platicar y son muy personales, ¿verdad? Pero ahí las vas a enfrentar y como adulto a lo mejor las vas a revivir y te van a doler otra vez, pero como adulto vas a decir, oye, pues ya no soy un niño para estar escondido, o para culpar o para hacerme la víctima, y ahora me toca a mí ayudar y cambiar, y entonces al reconocerlas, porque eso es lo que te permite, una experiencia de una ceremonia así, te permite reconocer cuáles son los problemas y enfrentarlos y decir, sí, ¿sabes qué? Requiero plomería nueva y me va a costar, sí, me va a costar, pero voy a tener plomería nueva mañana o en un mes o lo que sea que me voy a tardar en encontrarla, volviendo a la misma metáfora que usaba Pablo. ¿Verdad? Pero o sea, siendo directo otra vez, oye, si yo ya sé que estoy con una pareja que es violenta y que es alcohólica y yo no lo puedo cambiar, esa persona tiene que cambiar por sí misma, me estoy haciendo mucho daño yo vivir con esa persona en esa casa, ¿sabes qué? A partir de mañana busco un lugar nuevo donde vivir, pero hasta que no lo vives, esa experiencia, y que esta sustancia te va a ayudar a entenderlo y verlo y sentirlo, porque una cosa es escribirlo en un papel, sí, es que vivo con un alcohólico, y otra cosa es sentirlo y sentir que estás haciéndolo mal, ¿verdad? Es decir, ¿sabes qué?
ya, ahora sí ya entendí, pero tuviste que tener unas cachetadonas brutas, ¿eh? O sea, un regañón, te jalaron las orejas, tuviste que vomitar, te sentiste bien mal, te asustaste, eh, pero dices, ¿sabes qué? Eso es lo peor que puedo vivir, es como una simulación. Y así como eso puede ser la muerte, puede ser pérdida de cosas materiales, muchísimas, o sea, puedes vivir muchísimas cosas. A mí personalmente me gusta y siempre recomiendo y siempre intenciono a que las personas en lugar de que tengan un regañado, tengan más bien una experiencia mística. Y la experiencia mística es reconocer lo que sea que tú le llamas Dios, ¿verdad? Que puede ser una chispa, puede ser el universo, puede ser la naturaleza, puede ser el Dios de la Biblia, dependiendo de tus creencias, ¿verdad? Aquí, al final, como decía, quizá es una experiencia personal y siempre va a haber una perspectiva propia, ¿verdad? Entonces, al reconocer tu lugar y tu importancia en el universo, al final dices, wow, cada pequeño acto que yo hago tiene como un efecto dominó, por así decirlo, en todo lo que se refleja hacia afuera de mí, ¿verdad? Entonces, yo recomiendo y siempre pido que los efectos sean así, más como de asombro y de entendimiento que de regaño. Pero bueno, hay gente que requiere el regaño y pues es la única manera de aprender. Pinche Néstor, güey, uno te quiere hacer cientos de preguntas, pero las respondes antes de que las piense, güey. Genial, significa que estoy respondiendo bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Dice, otra vez, Tessa dice aquí, quiere preguntar por qué ir a una ceremonia y no ir a una terapia, y no nada más en lugar de ceremonia más terapia. Yo recomiendo que sean las dos cosas. Idealmente un guía también te da la terapia posterior. De hecho, yo conozco una psicóloga que da terapia después de las ayahuascas. Obviamente, Terapia post-ayahuasca, como le quieren sí, sí, llamar. sí, sí. Y es una persona que, pues, de profesión es una psicóloga. Entonces, está educada y entrenada. Pero, por ejemplo, Alonso del Río a lo mejor no tiene el título de psicólogo, pero cuando lees la bibliografía, o sea, lo que él ha escrito, te queda clarísimo que comprende mucho más que cualquier psicólogo que fue graduado en 6 años en cualquier universidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes platicar con él y cuando veas todos los temas que conoce sobre religión, sobre filosofía, y religiones comparadas, es decir, no una específica. De hecho, aquí debe ser muy secular, ¿verdad? Porque muchas veces se me acerca gente y me dice, oye, durante la ceremonia vi un ángel que estaba parado atrás de ti y pues me da cualquier mensaje, ¿no? Y yo, no, pues está bien, nomás que ese ángel yo no lo vi. ¿Por qué lo ves tú y yo no? Pues porque para ti tiene un significado, una presencia como de un ángel. Otros me dicen, ¿sabes qué? Vi a un guía, un guardián como si fuera un indio apache. Pues para ti hace sentido un indio apache. Hay personas que ven extraterrestres, hay personas que ven seres que ni siquiera tienen forma de algo que tú hayas visto anteriormente en un libro, ¿verdad? Pero eso es lo que hace sentido para cada quien, ¿verdad? Entonces, si alguien vio un ángel, uno, tú no me puedes comprobar que viste un ángel. Y yo, dos, tampoco te puedo negar que lo viste, porque al final es una experiencia personal y propia, ¿no? Entonces, pero esa persona, esa entidad, no persona, esa entidad, te dio un mensaje. Y lo importante es el mensaje. No importa que haya sido ángel, alien, apache o golem, o como le quieras tú decir. O dragón, o lo que sea. Yo vi dragones la primera vez que tomé ayahuasca, eso fue yo. Me enfrenté con mis dragones. Me llamó mucho la atención cuando dijiste, ¿te enfrentas con tus dragones o tus demonios? Sí, a mí me tocó enfrentarme con dragones. Wow. Eso les quería preguntar, o sea, como que empezamos con la parte, sí, en efecto, muy, muy seria y todo lo que provoca, pero así ya, como dicen en mi tierra del Chile, ¿cuál es el mejor trip que se han metido? O sea, así que digan, no, esta vez vi, sentí o hice, o sea, ¿cuál es? Y, o sea, por lo que entiendo aquí, todos ya pasaron por esta sesión. ¿Cuáles son los mejores trips que se han metido? Ponos el ejemplo de quizá, ¿por qué no empiezas tú? Dale. Curiosamente, cabe aclarar que yo era una de estas personas ah, que pues tenía el miedo, ¿no? A qué se sentirá o demás.
yo soy la vergüenza de Quintana Roo porque no tomo, no me meto nada. Y nací en Bueno, Quintana eres la Roo. vergüenza seguramente de tu mamá, de tu La papá, güey, vergüenza. de Sí, muchos. Contrario, totalmente. debería seguir tu ejemplo, ¿eh? O sea, no, eso de vergüenza, creo que lo estás diciendo en broma, ¿eh? Bueno, o sea, Sí, claro, por supuesto. o sea, es la vergüenza en el sentido que todo el mundo allá se mete hasta lo que no debes meterte. Y yo estaba ahí con mi cara de, oh, vamos a misa, ya sabes. O sea, y curiosamente, a raíz de una persona que admiro mucho, yo le dije que la única persona con la que yo me atrevería a meterme a algo sería bajo la supervisión de esa persona. Ajá. Y yo vivía en Tulum y él vino de vacaciones. Bueno, fue a un entrenamiento y bueno, se armó en mi casa una reunión. Tenía un jardín muy grande con una fogata padrísima. Y bueno, ahí nos reunimos y yo no quería, y yo no me animaba, y yo no me animaba, y yo decía, miren, ahí está el jardín, hagan lo que quieran, yo me voy a quedar adentro de mi casa, pues vigilando que nadie se mate, porque pues esas cosas son del diablo, ¿no? Del kissing diablo. Y de repente recibí, eso fue muy raro, es de esas cosas raras que pasan en tu vida, porque yo andaba, pero bien hasta las nalguitas de una argentina. Y las dos personas que estaban ahí, que fueron a la ceremonia con mi maestro, eh, eran de Argentina y de la misma región donde era ella, ¿no? Entonces yo empecé a ver todo como con señales y al poquito tiempo antes de que empezara la ceremonia, me marca esta chica y me dice, oye, no sé qué es lo que vayas a hacer o lo que estés pensando, pero hazlo. Y yo me quedé en el Wow. teléfono con cara de, ¿dónde está la cámara? ¿No? O sea, Wow. impresionante, de esas cosas que te pasan en la vida y nada más en Tulum, ¿no? Entonces, me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Te voy a colgar, te marco en unas horas, hay algo que tengo que hacer, así que gracias por darme el ánimo. Y me acuerdo que colgué y salí con el maestro que ya estaba preparando todo, porque estaba padrísimo, tenía así como sus silbatos mayas, tabaco, palo santo, estaba la fogata, todo lo que daba. Y el jardín pues era literalmente en medio de selva, ¿no? Un jardín bastante grande. Como debe ser. Y Ajá. me acuerdo Como que ya debe ser. tenía preparada casi mi dosis. Y fue así de, sabía, güey, que venías, ahí está. Entonces me dieron 4 gramos o 4 5, algo así, de estos hongos de niños santos. Y me acuerdo que los mastiqué, el sabor era un poco raro y nos pidieron que comiéramos naranja y nueces. Entonces, pues yo estaba con mi naranja y comiéndome esa A veces madre. cacao también lo combinan con cacao. Y pues yo vi que estos dos argentinos, de repente uno se le quedó viendo al fuego y empezó a hacer movimientos raros, y el otro se paró y se fue, y mi maestro sencillamente se sentó, se puso en una banca, cerró los ojos y se quedó viendo al cielo. Y yo, o sea, X, no sentí ni madres. Yo dije, pues genial, ¿no? O sea, increíble. Salí inmune estas jaladas, ¿no? Pasaron 10 minutos, 20. Y yo siempre cargo una libretita conmigo, entonces me puse a escribir cosas, ¿no? Empecé a pensar. Y de repente no me acuerdo por qué todo eso que empecé a pensar eran cosas que yo traía adentro. Y rompí la hoja, o sea, De la separé tiempo atrás. de mi libreta. Sí, de tiempo atrás. Quité esta hoja, la partí. Yo siempre tengo la manía de papel que llega a mi mano, papel que lo hago barquito de papel. Entonces lo hice un barquito de papel y lo puse en la fogata, pero lejos del fuego. Y me le quedé viendo un rato, tote, y de repente empiezo a escuchar una voz que me dice, aquí estoy. Y yo de, chinga. Y volteo a ver, era una voz de mujer. Y volteaba a ver y nadie, ¿no? O sea, nada. Y dije, "Bueno, quién sabe, ¿no?" Y de repente vuelvo a escuchar, aquí estoy, pero atrás de mí, ¿sabes? Entonces me paro y dije, yo creo que alguien se metió o me quiere llamar para decirme, güey, no pueden hacer esto en tu jardín. Entonces me acuerdo que fui hacia atrás de la casa, que estaba, por decirlo, en medio del jardín. Sale este argentino que tenía un atrapasueños, porque como buen jardín de Tulum estaba lleno de atrapasueños, y me lo da y me dice, ten, se te cayó y lo estabas buscando. Y se fue a la fogata. Y yo me Wow. quedo con cara de, este güey ya está bien Wow. drogado, qué chingón. Me iba a dar la vuelta y vuelvo a escuchar el aquí estoy. Y pegó el brinco de mi vida, ¿no? Y dije, madres, o sea, es que ya escuché la voz y no hay nada. Entonces me acuerdo que se veía una luz en el fondo, en estas hojas de palma chi, que es muy común en mi tierra. Me acerco y veo esta luz y yo creía que había alguien atrás de la palma, ¿no?
Entonces me asomo nada y en eso escucho arriba de mí aquí estoy, giro la cabeza y estaba la luna llena a todo lo que daba. Y quienes me conocen saben que yo tengo una relación con la luna muy, 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 muy especial. Entonces me acuerdo que me le quedé viendo y dije, madres, esta cosa ya se me está subiendo, no voy a ser parte de esto. Y me acuerdo que me fui caminando y tenía una hamaca. Entonces me fui a sentar a la hamaca y dije, aquí voy a respirar, voy a tomar agua y esta madre no me va a pasar porque me llamo Javier Alejandro, como hijos, ¿no? Y empecé a sentir el cuerpo como diciéndome, güey, ya floja, o sea, ya, ¿sabes? Ya Ajá. calentaste el boiler, báñate. Y yo estaba sentado y me acuerdo que me acosté porque el cuerpo se te afloja, no sé cómo decirlo, porque no es que te relajes, sino que realmente eres consciente de toda la carga de estrés que traes y al ser Claro. consciente pues puedes liberarla, ¿no? Entonces la empiezas a liberar. Me acuerdo que me hice hacia atrás de la hamaca y otra vez vuelvo a escuchar el pinche aquí estoy. Vuelvo otra vez a buscar con mi mirada y me estaba dando la luna exactamente encima y preciosa. Y me acuerdo que me empezó a hablar la luna y me empezó a decir cosas que yo traía desde mi infancia, preguntas, ¿no? O sea, yo creía que iban a salir ciertos traumas de ciertas cosas que había vivido en el periodo reciente, pero no pasó nada de eso, realmente fueron puras preguntas, fueron puras respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía en la cabeza. Y, y la luna me empezó a decir todo y nada más me decía, aquí estoy, suéltate, déjate ir, aquí estoy. Y me acuerdo que había mosquitos, entonces me tapé con la misma hamaca y en eso empecé a ver lucecitas por todos lados y dije, ya la chingada, o sea, ya sí me voy a dejar ir, me voy a dejar ir. Y literal sientes como, como prendes el switch y el cuerpo se relaja completamente. Me acuerdo que tenía la mano encima de mi cabeza y pesaba mi mano toneladas. Y era una sensación de orgasmo en todo el cuerpo, por así de esos que son turbo wow. Y, y solamente recuerdo que dentro de todas estas sensaciones de alegría, de felicidad, no sé ni cómo decirlas porque mi cuerpo estaba en éxtasis, me empezaron a llegar todas estas respuestas, esas preguntas, insisto, que traía en la cabeza desde hace 30 años o más, mi relación con mi familia, mi relación con mis amistades, qué estaba haciendo yo, qué hacía yo ya ahí en Quintana Roo, cuando yo ya no quería estar en Quintana Roo. Me empezaron a llegar un montón de cosas y en eso mi maestro llegó y me acuerdo que me jaló, como que me despertó del trance y me dijo, vente para el fuego, vente para el fuego. Y yo quería seguir ahí tirado, y yo decía, no, yo quiero seguir aquí. Y me dijo, vente para el fuego, vente para el fuego. Entonces me jaló y me llevó junto a esta fogata y me senté justamente enfrente del barquito que aún no se quemaba. Y de repente, en cuanto me senté, se empezó a quemar este barco y había puesto mi maestro música, Hans Zimmer, que tenía esta canción que sale en El Origen, a todo volumen. Y me acuerdo que mientras se quemaba el barco, yo regulaba el volumen de la música. Y esta música duró, o sea, yo creo que una canción de 2 minutos en mi mente duró 5 horas. Tiempo ayahuasca, tiempo honguitos, tiempo honguitos. Ayahuasca. Pero impresionante, o sea, era algo, o sea, tengan en cuenta que yo ni siquiera he probado la marihuana, o sea, lo más fuerte que me había metido en mi vida era una manzana lift con hielo, o sea, yo creo que eso era lo más fuerte y químico que me había metido en la vida, y estaba yo de repente volteando a ver la bocina y la apagaba y la prendía y estaba esta música sonando en mi cabeza y retumbando de huevos, y me acuerdo que solamente le decía a mi maestro, güey, ¿qué razón tiene Hans Zimmer? Porque tenía razón, o sea, en esa canción tenía razón, y no sé aún razón de qué, pero cada vez que la escucho digo, ese güey tiene razón, ¿no? Y se empezó a quemar este barquito, y me acuerdo que agarré otra hoja, hice un barquito, y dije, este barquito, si ahí se fue todo lo que yo estaba peleándome, o todo lo que no era yo, pues voy a volver a hacer un barquito para llenarlo otra vez de errores, porque así es la vida, pero aquí está mi barquito y voy a conservar ese barquito. Y el barquito todavía lo tengo, de hecho está aquí junto a mi buró, recordándome, ¿no? Que se vale, como diría Joaquín Sabina, andar sin timón ni timonel, ¿no? Y a la larga, pues tendrás tus razones, ¿no? Y si hay que volver a quemar naves, pues las volverás a quemar y volverás a hacer tu barquito. Y de repente el fuego me empezó a hablar y me empezó a decir que tenía hambre y me acuerdo que fui por madera, le eché la madera, fui por cacao, le eché cacao,
Y en eso, mi maestro, junto con otro de los argentinos, estaban muertos de la risa encima de un charco, ahí en medio de la casa. Y me acuerdo que me fui a sentar con ellos, llovió, yo nada más me acuerdo que sentí la lluvia, no, o sea, no sé si llovió, pero había charcos. Y empezamos a platicar y mi maestro me empezó a preguntar que cuál era mi verdadera edad. Oye, ¿cuál es tu verdadera edad? ¿Cuál es tu? Porque es raro, me acuerdo absolutamente de todo. Yo creí que iban a ser lagunas y te perdías, pero me acuerdo de las 6 horas que duró el efecto, 5 horas y cacho. Y me acuerdo que me empecé a reír cuando me le quedé viendo a mi maestro y le dije que qué chistoso que me había tocado renacer en un cuerpo de un güey que no creía en la reencarnación. Y me empezaba a morir de la risa y dije que tenía 900 Sí, y muy cacho gracioso. de años y que ella era un alma muy vieja. Y empecé a platicar con mi maestro y después el argentino, que era un chamaquito, literalmente hablando, y empezamos a decirle entre los dos, es que tú estás muy chamaco y tú tienes que hacer esto y tu papá, cosas que yo en mi vida había sabido de una persona que tenía 3 horas de conocer antes de empezar esto, le empecé a platicar de su vida. Y, y no sé, fue increíble y de repente otra vez nos acercamos todos al fuego y poco a poco se fue yendo, o sea, como que te empiezas a dar cuenta que viene el on otra vez y empezamos a comer, me acuerdo como bestia, en mi vida he comido tantos cacahuates y naranja y a mí me choca la naranja y de repente de un momento a otro como que pum, ya despertamos y estábamos todos viéndonos con una cara de agotados, de satisfacción, de verdad no sé cómo decirlo, pero solamente lo he hecho una vez, es la única vez que lo he hecho en mi vida y le estoy muy agradecido a mi maestro porque a raíz de ahí, creo que usarlo en una palabra correcta, limpié mis tuberías de muchas cosas que tenía atoradas, pero neta me atrevo a decir que es la mejor experiencia o del mi top 5 de experiencias que he vivido en la vida, ¿no? Y por eso le estoy tan agradecido yo a mi maestro y es algo que definitivamente quiero volver a hacer. No sé si ayahuasca, no sé si peyote, porque sigo con este mismo miedo de sentirme mal, porque realmente nunca me he mal viajado y en algún momento me tendré que mal viajar, tal vez, no lo sé. Pero no sé, o sea, es una experiencia que tienen que hacer en la vida, en serio, es de lo mejor que me ha pasado en la vida, de verdad, de verdad. Lo que es eso y descubrir la crema de cacahuate, yo creo que están en el top dos cosas de mi vida, pero por mucho. Oye, justo lo que estaba diciendo Javier es bien importante. La universidad y el hospital Johns Hopkins se están llevando precisamente a cabo estudios para el uso terapéutico de estas sustancias, ¿sí? Uno de los doctores que lleva a cabo estos estudios es Roland Griffith y lo pueden ver en varios documentales, creo que aparece en el de DMT, The Spirit Molecule, y hay recientemente uno que se llama Fantastic Fungi, donde podemos ver también a Paul Stamets. Y bueno, algo que reportan precisamente como resultados positivos es lo que decía Javier, que muchos dicen que es una de las experiencias más significativas de su vida o una de las más significativas en su vida, ¿sí? Porque usualmente terminas súper agradecido con lo que experimentaste. Pudo haber sido algo difícil, pudo haber sido algo súper místico, pero la mayoría de la gente dice, sí, es una experiencia que a partir de ahora soy alguien diferente. Entonces, sí, de hecho, te toca ver si estás yo recomiendo que sean al aire libre, con árboles, si es posible con alguna mascota, o animales, usualmente se acercan perros o gatos, a veces cuando hemos estado en lugares donde hay lugares abiertos, y los árboles, como los ves ese día, al día siguiente ya no los ves igual que el día anterior. Es decir, o sea, una vez que tuviste la ceremonia, ahora los seres vivos los ves completamente diferentes y los árboles los ves fuera de ese objeto inanimado que la mayoría de la gente ve. Ahora los ves como realmente protectores, como guardianes, como guías, como seres que conviven contigo, con los demás seres. Ves cómo interactúan, cómo se mueven con el viento, como si realmente estuvieran vivos y realmente están vivos, nada más que perdemos ese contacto con la naturaleza
por estar en la ciudad o por estar metido en nuestras cosas que ya no lo reconocemos. Y ahora podemos leer el lenguaje de las plantas, ahora podemos leer el lenguaje de los animales, más fácil después de una ceremonia. Sí, me acuerdo mucho que yo comentaba que veía mi jardín sabio. Al día siguiente, como dices, el post fue básicamente quedarme horas en la cama pensando y pensando y pensando, pero sintiéndome muy bien. Y afuera de mi ventana tenía este árbol gigantesco y es cierto, o sea, lo ves ya como, no sé, como un universo en sí mismo, ¿no? A la larga pues es un universo como tal el árbol, con sus propias vidas, manifestaciones. Está muy loco porque, no sé, como acercarte a todos este tipos de medicinas, como tú bien has dicho, es como parte de la terapia, es parte de entender un proceso, pero ya realmente no estamos conectados con nosotros mismos. Justo el día de hoy estaba platicando con un amigo. ¿Has visto este capítulo de Midnight Gospel? ¿Has visto esta serie que se llama Midnight Gospel? ¿El primero? Pues el primero, todos, ¿no? O sea, la primera temporada, ¿la has visto? Ah, ya, de los dibujos animados, sí, 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 son los mismos animadores de Adventure Time, ¿no? Es correcto, de hecho son los mismos animadores y quien escribe esto en realidad viene de un podcast. Pues sí, justamente, ¿no? Es un podcast que habla de temas bastante interesantes, desde la parte de los enteógenos, cómo revive y cómo muere, ¿no? Cómo tiene este miedo a morir y la verdad es que el tipo se llama Duncan Trussell, es el que hace estos podcasts, de hecho simplemente se animaron y está muy padre porque es como tú estás escuchando algo y al mismo tiempo estás viendo otra cosa muy completamente diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver a lo mejor o que tiene todo que ver, pero en un sentido un poco estricto. Entonces, es muy buena esta serie y lo que yo quería decir es, cuando uno tiene esta intención de tomar estos enteógenos, como de realmente conocerse a sí mismo, es un camino duro. O sea, tú estás hablando y pareciera ser que no es, no es fácil y no lo es en realidad. Es un camino bien difícil, pero tú lo dijiste, una vez que estás dentro, hay que continuar con ese proceso. Pero yo tengo la creencia de que todo mundo debería de tomar este tipo de experiencias eventualmente porque les hace bastante bien. Conocerse siempre es bastante bueno. Totalmente de acuerdo contigo y es justo lo que iba a decir hace un rato. Es una experiencia que yo le recomiendo a todos, a todas las personas, al menos una vez en su vida, pero tiene que ser en el momento adecuado y con la preparación adecuada. Yo, por ejemplo, yo tuve la fortuna de aprender, de estudiar el budismo antes de tomar mi primera experiencia de ayahuasca y estoy seguro que mi experiencia de ayahuasca no hubiera sido igual si no hubiera estudiado filosofía budista antes. ¿Por qué? Porque estoy utilizando una lógica eh, de cuestionar la realidad diferente, ¿sí? No es algo impuesto, estoy utilizando mi lógica, no es un dogma como en muchas de las religiones judeocristianas. Yo puedo utilizar mi propia lógica para el entendimiento de mi sufrimiento, por así decir. La palabra sufrimiento en español no le hace justicia a la palabra original en sánscrito, que es dukkha. Dukkha es como agitación, sufrimiento, ansiedad, incomodidad, ¿verdad? Entonces, decir sufrimiento es quedarse corto, ¿verdad? Pero entonces cuando yo tuve mi primera experiencia y de hecho fue cuando empecé a entender más lo que me estaban enseñando en la filosofía budista, que no es una religión, al contrario, es un método de liberación psicológica, pero bueno, eso sería tema para otro episodio que ojalá un día podamos tocar en este podcast. Fue increíble. Ahora, mi camino no terminó en una, dos o tres sesiones. Yo decidí pues ayudar a más gente y entonces me metí de lleno y ya perdí la cuenta. Yo creo que debo llevar más de 60, 70 sesiones, Wow. en donde en muchas yo he sido asistente y en muchas otras pues yo he ayudado a ser facilitador, ¿verdad? Donde ayudo a los guías y participo precisamente apoyando a que pues la ceremonia lleve su rumbo adecuado, ¿verdad? Y muchas cosas pueden salir mal, ¿eh? Este, pero bueno,
vamos, no quisiera yo asustar en cosas que pueden salir mal, pero sí es importante que se tome con seriedad y con humildad, ¿verdad? Es decir, no porque ya hiciste la ceremonia una vez y dices, sí, ya sé cómo es, ahora yo puedo administrarlo. No, o sea, requiere una preparación, un camino, requiere entendimiento, requiere estudiar, y bueno, sobre todo entrega con amor, ¿verdad? Amor incondicional, que es dar sin esperar nada a cambio. Bueno, pues la verdad, él quizá dijo que todos habían pasado por algo así, pero la verdad yo no. También él hizo la pregunta de qué pasa si tienes miedo. Y es que, pues no sé si es para todos, ¿no? O sea, ustedes dicen que hay cosas que hay que considerar antes de. Yo tengo traumas como, tengo un amigo que me dice que tengo un pastel azteca de trauma, ¿no? Pero sí me da miedo regresar a cosas que yo ya, según yo ya resolví de mí, ¿no? Sí he entrado, sí he tenido trances fuera de psicotrópicos, con respiración, como todo lo que comentaste, cosas ya muy personales, meditación, pero sí, no es que le tenga miedo, sí dudo, ¿no? O sea, lo que no quiero es decía Pablo, ¿no? Que se encontró a sus dragones. Yo no quiero encontrarme esos dragones porque no son dragones simples y cualquiera, sino son bastante fuertes que según yo ya vencí. Pero pero sí tengo ese miedo. Por eso te preguntaba por qué intentarlo en lugar de terapia simple. Me da miedito todavía. Sí, definitivamente el miedo es el peor enemigo. Este, yo creo que mis ceremonias más bonitas, creo que llevamos ya mucho tiempo y no quisiera aburrir a la gente. Mire, ahorita es lo que nos diga Pablo, ¿verdad? Pero yo me encantaría, que pudiéramos expandernos muchísimo más, y contar las experiencias, porque pues ahorita Javier fue el que contó la mejor experiencia, pero estoy seguro que Pablo también puede platicarnos su mejor experiencia. Yo podría platicarles una o varias. Este, eh, para mí las mejores, sin entrar a detalle con ninguna, es en donde yo llego con amor y con mucha humildad. Donde llego con miedo son las que usualmente son las más difíciles, pero donde llego con amor y humildad y que venga lo que tenga que venir, que me enseñen lo que tenga que aprender, son las mejores. Y me dan una desconocida de que, wow, o sea, unos regalos preciosos con unas visiones que digo yo, no soy digno de este regalo, de la información que recibo. Pero esa es la clave, Tessa. Tiene que ser con amor y humildad, no con miedo. Pero definitivamente el miedo es una emoción difícil de controlar y no la puedes reprimir, la tienes que enfrentar. Fíjate que yo siempre, bueno, he escuchado que el primer miedo es a la muerte, el segundo miedo a la locura. ¿En qué miedo estás tú? ¿Ya superaste el miedo a la muerte y ahora es el miedo a la locura o ya también lo superaste? Pues no es que los haya superado, usualmente ya no es tan fuerte el miedo. A veces se me olvida que medio los he domado, pero sí es muy, muy diferente, porque puedes tener esas simulaciones como que te vas a morir o de la locura. Uf, una vez tuve una de mis peores experiencias porque no, vamos, o sea, podemos hablar de la mejor, pero una de las peores es que yo creí que me iba a quedar loco de por vida. En esa sesión estaba precisamente yo solo y fue como un rito de pasaje. Digamos que fue una de las experiencias más duras que he vivido, pero bueno, duré como con un trauma de esa experiencia tan fuerte como por una semana y media, 2 semanas, donde estaba asustadísimo de lo que viví, lo que experimenté. Y yo durante esa sesión, que duró 5 o 6 horas, juraba y perjuraba que me iba a quedar loco de por vida y que el día siguiente yo iba a necesitar buscar a un psiquiatra que me ayudara. Es muy difícil explicarlo por qué. Sin embargo, bueno, era como un dolor mental, ¿verdad? Y es muy difícil, no encuentro otra manera de explicarlo, eso del dolor mental. Es muy difícil explicarlo, pero era algo que yo decía, ya quiero que termine esta tortura mental, ¿verdad? No es como una tortura cuando te están haciendo una llave de jiu-jitsu donde te están jalando el brazo por un lado y te duele el brazo y dices, ya, deja de hacerme la llave y ya. Acá no podía parar y eran 4 horas que tenía que estar viviendo esta experiencia. Pero después entendí que yo tenía que vivirlo para entender
o para saber qué pueden sentir un asistente a una de estas ceremonias cuando se pone realmente mal, para poder poderme poner en sus zapatos y decir, sé cómo se siente, ya sé lo que va a vivir, ya sé lo que va a experimentar, ya sé cómo lo puedo yo apoyar. Entonces yo tuve que haberlo vivido para poderlo experimentar. Es más fácil guiar a alguien cuando ya recorriste tú el camino, ¿verdad? Entonces, digamos, para mí fue una experiencia que tuve que vivir, que sí fue muy dolorosa y mucha gente a quien yo he apoyado la ha vivido. Entonces, así como puede ser tan fabuloso como le sucedió a Javier, puede ser también experiencias duras, que como quiera al final me lo agradecen, ¿verdad? Oye, qué bueno que estabas tú ahí, qué bueno, gracias porque supiste cómo responder, quiero que me ayudes en otra sesión posterior. Y eso es muy reconfortante. No, y es que tiene razón, podríamos pasarnos realmente hablando de todas las experiencias que hemos tenido. Yo, por ejemplo, me considero alguien que regularmente utiliza la marihuana, por ejemplo, el CBD, el THC, como no solamente, o sea, finalmente es una medicina también. Y Claro. justo, ¿cómo lo dejas de utilizar de manera recreativa? Yo, por ejemplo, siempre he dicho, yo no fumo cuando es entre semana porque pues estoy trabajando y soy cero funcional. O sea, yo soy cero funcional, yo fumo y ya aplica la del chiste de, y si nos echamos este churro y mañana vemos qué pedo, porque ya no importa nada más. Pero en realidad, sí, cuando, por ejemplo, sé que tiene beneficios y cuando quiero entrar en mí mismo, hacer retrospectiva, entender algunas cosas, yo tomo terapia cada semana porque pues mi formación también como cuasi psicólogo me hace saber que la terapia ayuda, pero no solamente es la terapia de introspección que te puede dar un medicamento, es también el proceso, el trabajar. O sea, hoy en día en una sociedad en donde estamos hipersexualizados, hiperconsumistas, una sociedad en donde consumimos alimentos súper procesados, necesitamos encontrarnos a nosotros mismos y nos hace falta tanta empatía, tanta tolerancia, tanto ser, o sea, me empiezo a alocar y digo, ¿por qué? ¿En qué momento perdimos este camino y nos dedicamos a joder al prójimo, a molestarnos por los demás, a ser intolerantes, a que nada nos gusta, a que, perdonen la expresión, ningún chile nos embona? O sea, realmente llegamos a este punto. ¡Callen ese marihuano! Perdónenos, es que yo tenía que entrar en tono para este tipo de conversaciones. Sí, este tema de la cannabis es también delicado porque hay gente que aún lo considera droga, hay gente, yo considero que sí es una medicina, siempre y cuando la uses para efectos positivos, pero si tú dependes de esta sustancia, pues entonces no creo que tenga un beneficio claro, positivo, al contrario, es prejuicio. Puede ser utilizada como antiinflamatorio, puede ser utilizada como anticancerígeno para gente que tiene, por ejemplo, cáncer y pues con las medicinas que les dan, pues sí, o sea, la quimioterapia pierden el apetito, entonces pues se sabe que el cannabis da los famosos monchis. Es la única manera como como van a hacer comer a esas personas que no les sabe nada o todo les sabe amargo con cannabis. Entonces tiene muchos beneficios, sí, pero también hay gente que la utiliza indiscriminadamente sin un objetivo claro, ¿verdad? Entonces es importante también darle su lugar y su respeto a la María. Pero eso es muy cierto. Oigan, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este podcast porque de verdad hay tanto que contar. No solamente son los enteógenos, no solamente son las herramientas de introspección, es el conocernos a nosotros mismos, cómo nos desenvolvamos en la sociedad, si realmente ayudan o si la gente inteligente, que creo yo que la gente, no solo inteligente, la gente exitosa ha atravesado por estos procesos, no necesariamente con enteógenos, pero de alguna manera ha tenido que atravesar por estos procesos en donde entiende si va por el camino correcto, de introspección, de saber si está haciendo las cosas bien. O sea, finalmente la gente exitosa ha tenido que pasar por esto, ¿no? Hay muchísimos, por ejemplo, Steve Jobs y, bueno, Steve Jobs es uno de los más conocidos, en paz descanse, pero bueno, hay muchísimos. Agarra el libro de Tool of Titans de Tim Ferriss y vas a encontrarte que muchísimos
grandes personajes de tecnología y de los negocios ahorita utilizan esto como herramientas serias, no como recreativas, como herramientas serias. Y para usarlas como herramientas serias hay que conocerlas y hay que leer. Entonces, no nada más se avienten como el borras pues a ver, porque Néstor y Pablo y XA y Tessa dijeron, yo lo voy a probar. No. Hay que estudiar y ver bajo qué condiciones y hay que leerle un poquito y hay que ver qué puede salir mal y qué puede salir bien, ¿verdad? Ahorita yo creo que estamos nada más sembrando la semillita de la duda y también como que abriendo la visión, El canal de comunicación, ¿no? También. canal, sí, para que dejen de quitarle ese estigma de algo malo, algo que va a ser detrimente. No, va a ser positivo, siempre y cuando lo uses en las condiciones adecuadas. Eso es muy importante recalcarlo, con una condición, siempre y cuando lo uses en las condiciones adecuadas. Pero por favor, cambia tu perspectiva. Yo a la gente que me quiere debatir, les digo, bueno, ya lo probaste, ya leíste esta bibliografía, hasta que no la leas y no la pruebas, no tienes nada que venir a platicar aquí conmigo. ¿Por qué? Porque tu perspectiva es completamente diferente. No estamos en el mismo canal. Básicamente, pues, ojalá la gente, digo, mencioné alguna bibliografía, no sé si haya notas para los episodios, por ahí pudiera compartirles algo, para que la pongan en el capítulo y la gente, porque diga, ay, ¿cómo se llamaba el libro? Lo mencionó en inglés o cosas así. Los documentales que también son súper formativos, y que la gente se informe correctamente de fuentes profesionales. Sí, no solo, como bien dijiste, aventarse como burro en tobogán, ¿no? Sí, así es. Mira, lo que podemos hacer, si quieres, es que me pases los títulos de estos libros que mencionas. De todos modos, tomamos nota. Y cualquier persona que esté escuchando y que quiera saber de ellos, con muchísimo gusto puede enviarnos un mensaje a la página privada de Mensa México en Facebook y con mucho gusto se los proporcionamos. Me parece más que excelente. Oye, ya que estás hablando, quizá no tienes algún dato de esos que nos gustan, un dato útil o inútil, no importa como sea. Nat Geo. Este podría ser un dato que va acorde a lo que estábamos viendo, pero un ejercicio rápido, solamente cierren sus ojos unos segundos y ahora que los ven un color particular, ¿no? O sea, es un negro, pero no llega a ser negro el color que ustedes alcanzan a percibir. Correcto. Bueno, ese color que ven tiene un nombre y se llama Eigengrau. Y el Eigengrau es básicamente residuos de su actividad cerebral que al momento de cerrar ustedes los ojos, literalmente el cerebro no sabe cómo transmitirlos o cómo deshacerse de ellos y los presiona o los envía al sistema óptico y alcanzamos a ver un poco en realidad de ese funcionamiento cerebral y de ese ruido a través de este color que no es precisamente negro, sino como negro un poco iluminado. Bien, esa poca iluminación que lo convierte en gris es el famoso Eigenbraun y es básicamente el ruido que tiene su cerebro mientras funciona. Así que ese es el dato inútil pero interesante del día. Wow. Güey, ¿escuchaste cómo explotó mi cerebro en este momento? Así como, wow, qué Y no me he metido hongos, ¿eh? Oye, yo el color que veía era así como un naranja, marrón, grisáceo, que precisamente no tiene nombre y ahorita ya tengo nombre para ese. Fíjate que los colores, y esto ya es independiente, esto ya es más esotérico, me acuerdo que fue en algún momento, estaba yo bien niño y nos hicieron así una especie como de ritual. Se supone, dicen, que el color que ves cuando cierras los ojos, normalmente algunas personas, a mí no me había pasado hasta que hice ese como ritual, pero cuando cierras los ojos de repente ves como flamas de colores, no sé cómo decirlo, en mi caso cierro los ojos y son índigo con toques verdes. Dicen que esa energía que ves o que sale como flotando es la energía que tienes tú, tu energía eh, intrínseca como ser vivo. Y algunas personas lo ven naranja, otros lo ven amarillos. Por ejemplo, recuerdo que mi madre, que fue con quien estaba en ese como evento raro, ella lo veía naranja, mi hermano azul, y yo veo este índigo con verde, pero solamente lo veo cuando estoy en momentos de mucha paz después de meditar. Yo también estoy en el budismo desde hace muchos años y normalmente cuando estás ya en tu meditación al 100, cierras los ojos y no ves este Eigengrau, sino que ves este raro como flamas, no sé cómo explicarlas, moradas con verde, ¿no? Entonces dicen
que son los ángeles, otros dicen que son tu energía, pero eso sí tiene un nombre, ¿no? Pero eso ya va para otro capítulo que hablemos de esoterismo, de esas cosas. Sí, no, dos datos útiles o inútiles en un episodio es demasiado. Por favor, déjanos, apenas estoy procesando el que nos acabas de decir. Cálmate, por favor. Cálmate, por favor. Mind blown. Mind blown. Ahórralos. Exacto. También te quiero contar, Néstor, que en este maravilloso programa tenemos una sección en donde Tessa nos recomienda algo, porque algo que esté leyendo o algo que esté viendo. Entonces, Tessa, es tu turno. Venga. Bueno, les quiero recomendar La Casa de las Hojas. Y son dos historias, una persona que tiene esquizofrenia paranoica y que se cuenta con otra historia. Y la otra historia es de una casa que descubren que es más grande por dentro que por fuera. Y es como ahorita que estaban hablando de volverse loco y de cuestionar su realidad. En este libro se los recomiendo como físico, es de los pocos libros que tengo en físico. Te das cuenta, el escritor juega con los espacios vacíos de la hoja. Entonces, te hace sentir claustrofóbico o te hace sentir con espacios muy abiertos, utilizando como el diseño editorial. Está muy, muy padre. De Daniel Z. Danielewski. Entonces, súper recomendado. Perfecto, me parece maravilloso. También podemos dejar el nombre de esto en las secciones, ¿no? Quizá nos ayudas después también Sí, a claro. poner las recomendaciones. Recuerden, a los que nos escuchan, que en nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, aquí en Spotify, en todos lados como Mensa México. Y es importante aclarar que estas son nuestras únicas redes oficiales. Cualquier otra página que vean de Mensa México que no sea literal, diagonal, Mensa México, no es una página oficial de estas. Perfecto, para que no vayan a salir después con que a Chuchita la bolsearon y me hablaron de Vancomer y me dijeron que querían una donación a nombre de Mensa México y nos vayan a... Exacto, no, señores. Oye, pues creo que es momento de ir cerrando el capítulo del día de hoy, pero con la condición, mi querido Néstor, que por favor nos dé Claro. una segunda oportunidad de que volvamos Cuando guste. otro episodio, porque nos quedaron muchas dudas. A mí me quedaba la duda como si realmente podemos utilizar estas drogas para aumentar la inteligencia, si la disminuye, Ajá. si son la entrada para drogas duras, si de alguna manera alguien que empieza a consumir este tipo de herramientas de introspección después empieza a meterse arponazos y harinazos a diestra y siniestra. Entonces, Apunta las preguntas, porque sí las necesitamos y yo también son cosas que quisiera platicar. Como ven, casi ni me gusta el tema, entonces pues no. no, de hecho, casi estuviste aburrido, ni hablaste ni nada, entonces, qué feo. Sí, costó mucho sacarte plática. Sí. Yo sí voy a tener una duda para la próxima vez, sobre esto que está mucho de moda, sobre los microdosis. Entonces ahí me la guardan para la próxima. Me parece bien, pues, si quieres apuntamos esas dudas, esas preguntas para que en un segundo episodio, de hecho, ¿qué te parece si lo dejamos para la siguiente semana? Yo creo que sí. Me parece más que excelente. Yay. Pues entonces creo que es momento de ir cerrando el episodio de hoy para que puedan ir a descansar. Si nos están escuchando en el metro, mientras van al trabajo, si nos están escuchando en casa, mientras desayunan, les deseamos que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por seguirnos escuchando, de verdad, como le dije al principio, el hecho de que nos manden todos sus comentarios, todas sus mentadas de madre, aunque sean positivas, por favor, hombre, sean positivos, no nomás no lleguen con las groserías por delante, pero todos los comentarios que ustedes nos hacen, de verdad que los leemos, de verdad que son tomados a muy bien para poder mejorar en este episodio. La idea es entretenerlos, la idea es que ustedes escuchen cosas interesantes y que terminen este episodio con un muy buen sabor de boca. Yo les mando un abrazo y les deseo que tengan un día épico. Genial. Yo quiero desearles buenas noches a ustedes tres y que tengan un lindo día a todos los demás. Y pues nada, nos escuchamos a la próxima vez. Y yo también, buenas noches a ustedes, de verdad, gracias Néstor, como siempre una chulada charlar contigo, Pablo, Tessa, no se diga. Y para quienes nos están escuchando, pues también, ¿no? Desearles que junten muchos de esos barquitos y los puedan ir quemando y llenen otros nuevos con nuevas experiencias. Así que muchas gracias sobre todo por su confianza, por estar haciendo que esto sea todo un éxito más allá de lo que creíamos y pues nada, nos vemos aquí la siguiente semana. Y gracias, Néstor, por acompañarnos. De nada, un placer. Gracias por De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan excelente tarde, noche o día. Gracias por escucharnos. Hasta luego.